Robo en segundos, dos hombres se llevan una motocicleta en menos de un minuto en plena zona 1. Todo ha quedado grabado en video. Refuerzos antes que reformas en medio de tantos problemas nacionales. Diputados proponen agilizar la nacionalización de futbolistas para fortalecer a la selección rumbo al Mundial. Vivos de milagro, familias de Comapa, Jutiapa y otros municipios duermen entre escombros tras temblores que colapsaron sus casas de adobe y claman por ayuda urgente. Alerta de tsunami, un terremoto en Rusia desató fuertes oleajes en varios países y Guatemala podría sentir efectos en su costa. Insibume pide evitar las playas por precaución. Господи, боже мой! Miércoles 30 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo. Es un gusto acompañarle para platicar de las noticias. En estos 60 minutos estaremos hablando de todas las cosas que han ocurrido en nuestro país, desde la actividad sísmica de este martes, pasando a una revisión por lo que también se está mencionando a nivel internacional y obviamente los hechos violentos que están acaparando la atención. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista; Stephanie González, abogada; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador. Hablamos de la inseguridad y pasamos a los robos, una situación que también nos está afectando. Menos de un minuto ha bastado para que dos sujetos hurtaran una motocicleta en la 19 calle de la zona 1 capitalina, al final de la avenida Elena. Los dos hombres llegan y aparentan observar la calle como dos peatones. Tras unos segundos se acercan a una motocicleta blanca. Uno de ellos utiliza un objeto para arrancar el vehículo de dos ruedas y luego de otros segundos finalmente acelera y su cómplice se sube y huye. Ahí tenemos las imágenes. Vea la practicidad con la cual ejecutan este robo. No cabe duda que son expertos, Stephanie, en este tipo de acciones. Ya tienen mucha experiencia, imagínate, en menos de un minuto ellos ya tienen toda la experiencia. Obviamente significa que esto lo hacen seguido, ¿verdad? Por eso debemos de intentar dejar por lo menos nuestros vehículos en lugares un poco más seguros, aunque obviamente vivimos en un país donde no sabemos qué nos pueda pasar y que en cualquier momento nos pueda suceder esto, ¿verdad? Y las motocicletas, ahí está la respuesta de para qué utilizan las motocicletas, estas que roban, Claudia, que muchas veces son empleadas en sicariato para cometer cualquier otro ilícito en el país. Sí, definitivamente la pueden utilizar de muchas maneras: venderla por piezas, hacer algún acto delictivo. Y fíjense que así como la policía tiene sus tácticas y sus estrategias para los delincuentes, ellos también las tienen. Yo me imagino que mientras nosotros estamos trabajando o durmiendo, ellos están con su cuaderno, con su pizarra o con su tablet, así como en el caso del pizarrón, así como el profesor de la serie La Casa de Papel, haciendo todas sus estrategias de cómo abrir un carro, de cómo robarse una moto, de cómo acabo de ver un asalto en la séptima avenida de la zona 1, alguien que tenía su teléfono y pasó una moto y se lo pasó arrancando. Así que ellos también tienen sus estrategias y sus tácticas. Eso quiere decir de que no solo dan el golpe, sino decir, bueno, si hoy nos tardamos 5 minutos, a la próxima nos vamos a tardar 2. Así que David Copperfield y Houdini se quedaron atrás. Sí, en esto. es que son imágenes impactantes, indiscutiblemente. Y si hablamos de noticias impactantes, bueno, lo que le voy a contar a continuación, de verdad, es increíble. Los diputados del Movimiento Semilla han presentado en el Congreso una iniciativa con la que buscan agilizar la nacionalización de atletas de alto rendimiento, pero con énfasis en los refuerzos que podrían llegar para la Selección Nacional de Fútbol, que buscará a partir de septiembre el boleto rumbo al Mundial de United 2026. La iniciativa se presentó luego de la solicitud hecha por el entrenador de la selección, Luis Fernando Tena, para nacionalizar a los futbolistas Cristian El Checa Hernández de Argentina y al colombiano José Corena, quienes podrían reforzar a la azul y blanco.
no sé qué decir realmente porque tenemos tantos problemas en este país y sí, el fútbol es importante también, nos alegra, hemos vivido momentos inolvidables con la participación de selección en Copa Oro, pero los problemas que tenemos hoy, Luis Fernando, con los sismos y muchas otras cosas más, y enfocarnos en esto, ¿vale la pena? Bueno, lo que te dice es de que tenemos un gobierno y un Congreso populista. ¿Por qué? Porque lo que quieren es show. Y es bien importante entender, hay ciertos requisitos legales para poder obtener la nacionalidad guatemalteca. Tiempo de residencia en el país y una serie de cosas. Hasta el momento, ellos deben de cumplirlas para poder llegar a ese punto. Si se hace de una manera distinta, es ilegal. Entonces, como están en ese vacío y esto le está apretando, le está pegando en los talones, quieren hacerlo ya, en un mes. Entonces, esto al final podría ser votado en la Corte de Constitucionalidad porque la ley también establece que debe haber igualdad ante la ley. Entonces, si hay otra persona que por otra razón está haciendo el mismo proceso y no se lo dan tan rápido como a estos, esa misma persona podría ir e impugnar esa nueva ley. Entonces, es bien delicado meterse a esto por populismo y al final yo creería que lo que tenemos que hacer es aprovechar los jugadores que tenemos y seguir preparándonos para lo que viene. Claro, porque eso es hasta ofensivo. Y se vale que quieran nacionalizarse. Muchos países lo hacen, pero debe seguirse la ley que está vigente. Pero bueno, más allá de eso, el fútbol nos ha dado pocas alegrías. Recientemente lo vivimos en la participación de selección, Roxana, y creo que muchos están subiendo en esa ola cuando se debiese enfocar en temas como la inseguridad, carreteras y bueno, el listado aquí no terminaríamos nunca. No terminaríamos. Este año ya vamos por el 8º mes y el Congreso, ¿qué es? Ahí solo llegan los grillos en la noche, va, cri, 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 cri. El Congreso es cri, cri, 160 no diputados que cobran 66,000 quetzales. Pesos, pero nunca llegan a reunirse, nunca llegan a nada. Bueno, y en cuanto a populismo, pues tienen al máster en Estados Unidos, ¿verdad? Hasta el imperio más poderoso ahora tiene una serie de políticas populistas. Entonces, ¿qué más da que ocurra aquí? Han de decir en su cabecita ellos, ¿verdad? Si Trump lo hace, ¿por qué nosotros no, verdad? Y mientras tanto, en Los Pinos, en Japatagua, en todos los lugares, la gente durmiendo en la calle. Bueno, ya que tú mencionabas a Trump, fue bastante curioso porque él dijo que iba a promover una iniciativa para que el soccer dejara de ser llamado soccer en Estados Unidos y fuese llamado como fútbol. Esto haciendo referencia, pues obviamente, de lo que pasa allá. Tenemos que hacer la pausa, pero volvemos aquí en Impacto Directo. Comida, agua potable y un techo es lo que necesitan en este momento los afectados por los últimos sismos en Jutiapa. Comunidades como San Miguel, Los Ranchos y Escuinapa son los más necesitados, ya que se reportan más de 100 viviendas inhabitables. En estos lugares hay familias que no han comido tras 24 horas del sismo más fuerte, ya que todo lo perdieron. Hasta ahora, la mayor preocupación de los damnificados son los niños y los adultos mayores, debido a que no se han podido alimentar. Además, están durmiendo en la intemperie por el temor a que los sismos continúen. En el municipio hay al menos 5 albergues habilitados, sin embargo, no se cuenta con colchonetas ni abastecimiento de servicios básicos. No se ha acercado nadie, ni ninguna autoridad, por decirlo, ni las autoridades locales, que son como el COCODE. Y la verdad, pues necesitamos pues cualquier tipo de ayuda, ya sea víveres, comida, lo que es lo más necesario, y como también pues materiales, lo que es también para construir, porque pues como ven ya no se puede habitar en esta casa, pues las paredes, 2 paredes se han caído, la cocina igualmente se me ha caído. Y las paredes que se ven pues están ya propensas a caerse.
Y un sobrevuelo se llevó a cabo este miércoles por parte del Ejército de Guatemala en las áreas afectadas por los sismos en Jutiapa. Este recorrido dejó en evidencia los daños en las viviendas de más de 500 personas que fueron evacuadas en las últimas horas. En el municipio de Comapa fueron 25 casas las que resultaron con daños de consideración y se analiza que varias de ellas puedan declararse como inhabitables. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, visitó el lugar en donde dijo a los pobladores que recibirían ayuda. Sin embargo, 24 horas después, varios de los habitantes han dicho que no les han apoyado con nada y que si bien existe un comedor social, tienen que caminar más de 1 hora y media para llegar hasta este lugar. Bueno, hace un momento hablábamos de populismo, hablábamos de este tipo de tácticas que aprovechan los políticos. Que llegue el presidente, que llegue el presidente del Congreso de la República, que llegue la secretaria de Conred, que esté la gobernadora y otros funcionarios y también del ejército, pero que no hagan nada, que no lleven ayuda. Entonces, ¿para qué llegan, Stephanie? ¿Solamente para salir en la foto? Para la foto. Sí, la verdad que muchos utilizan nada más todas esas tragedias para la foto y subirla como que están ayudando, pero realmente no están haciendo nada, porque lo que realmente necesita la gente es que los ayuden con víveres, con material para construcción y demás. Imagínate más de 1 hora para poder ir a recibir tu alimento. Es mucho sacrificio para muchas personas que la verdad se les dificulta, ¿verdad? Y en estas comunidades yo veía, por ejemplo, ayer la emisión estelar del noticiero Guatevisión y el reportaje que hizo Rosemary, y la verdad que impresionante el montón de casas que se dañaron y vemos muchas personas durmiendo, como tú decías, en la sala de su casa, incluso otras a la intemperie. De verdad que es preocupante y es momento que las autoridades ayuden, pero que de verdad ayuden, no solamente para la foto. La ayuda, ¿por qué no fluye, Roxana? Si el 8 de julio se supone que se tuvo que haber aprendido algo para reaccionar en futuras emergencias. Nuevamente vivimos una secuencia sísmica y parece que las cosas se vuelven a repetir y para mal. Tenemos un gobierno que se está dedicando a hacer leyes bonitas, a hacer contratos bonitos, pero a la hora de actuar están cortos. Yo ahorita recuerdo, lanzaron el famoso proyecto de dar una vivienda digna, ¿recuerdan? Para las personas que no pueden. ¿Por qué no parte de ese proyecto lo invierten ahorita con estas personas? Construirles a estas personas una vivienda digna. Y no se está pidiendo una maravilla, ¿verdad?, de 2 pisos ni nada, sino donde estas personas puedan habitar. ¿Por qué el Congreso no ahorita dice, bueno, esta ley está, podemos hacerle enmiendas, así como tan rápido eligieron que nacionalicemos deportistas, ¿verdad? ¿Por qué no con esa agilidad buscan una ley que este programa de darle vivienda digna a personas que no pueden tener acceso, se la den a esta gente? Y recordando lo del 8 de julio, de la misma manera, al día siguiente también ahí estuvo el presidente y otras autoridades, pero las quejas siguen. Sigue la necesidad de los pobladores de Santa María, de Palín y otras comunidades que se han visto afectadas por esta secuencia sísmica, Claudia. Sí, definitivamente. Es que creo que el protocolo, la activación no está completa todavía. No es solo de ponerse el chaleco, de evacuar a las personas, de sonar la campanita. Está bien, en primera instancia eso se aplaude, pero la segunda parte, la tercera parte, el seguimiento, de veras yo quisiera que las bodegas del MAGA se pudieran abrir, ¿verdad? Los alimentos que ellos tienen de arroz, de frijol, de harina, para que pueda llegar a estos lugares. Yo no sé si es la parte burocrática la que no está dejando que las autoridades lleguen o qué estaremos esperando, no sé. Como dijo acá Stephanie, que exista un terremoto para decir, entonces sí teníamos que tener las acciones considerables. Miren, aquí yo no quisiera decir que esto es como en la antigua Roma, ¿verdad? En el Coliseo de pan y circo, ¿verdad? De que solo se llega y la foto y aquí la carita bonita. Aquí no hay pan. Aquí no hay pan, exactamente, eso iba a decir. Aquí nos hace falta la segunda parte. Pero, ¿qué estaremos esperando? Acuérdense que también somos un país altamente burocrático y para que algo llegue lo tiene que... ¿Qué estaremos esperando o qué estaremos pagando para tener estas autoridades? Porque vamos de mal en peor, Luis Fernando. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión respecto a la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Son las instituciones de gobierno que deben funcionar. La Conred, si bien funciona el Consejo Nacional de la Reducción de Desastres a nivel nacional, también tiene organizaciones a nivel departamental y estas instituciones a nivel departamental son las primeras que deben de accionar.
son estas las que deben de brindar la ayuda de manera local, apoyándose con la gobernación y con las municipalidades. Pero eso Ahora, se hace con anterioridad, sí, pero ese es un plan. Es que todo funciona, todo está en papel, pero lo que sucede es que no está funcionando. Entonces, por ejemplo, respecto a la vivienda, lo de la nueva vivienda es para comprar una casa de un proyecto habitacional que ya existe. Se No puede es para crear el crear proyecto casas nuevas. habitacional, se ¿Cuál puede es la crear? otro? ¿Cuál es el otro programa donde sí podría funcionar? En el Ministerio de Comunicaciones hay un programa que Ay, se no llama le pidas, FOPAVI, mira, ahí tienen a se San llama Antonio de FOPAVI, cabeza, porque donde estaba tiene en Pilar. 0 de ejecución, y con FOPAVI sí podrían empezar ahora a ayudar a estas personas. Esa es la forma más pronta. Pero primero llevar comida, Ojalá porque eso que, es que lo esa ellos ayuda están pueda llegar. Tenemos que ir a la pausa. Claudia, a usted la invitación para que siga con nosotros. Pausa y regresamos aquí en Impacto Directo. Y más de 24 horas han transcurrido desde que se reportó esta actividad sísmica en el país. Desde la tarde de ayer, el departamento de Jutiapa es el nuevo epicentro de las emergencias, las cuales han dejado la muerte de 2 personas y cientos de damnificados. Desde magnitud 3 hasta 5.8 es el registro de los sismos que han ocurrido en el país desde horas de la tarde del martes, cuando se registró el primero alcanzando los 5.4 con epicentro en Zapotitlán, Jutiapa. De acuerdo con datos proporcionados por el INSIBUME, se han registrado 234 movimientos telúricos, de los cuales 41 han sido sensibles con epicentro en Jutiapa. Los municipios de Comapa y Zapotitlán al oriente del país y frontera con El Salvador fueron los más afectados por los daños sufridos en la infraestructura y por la muerte de personas de la tercera edad, quienes fueron alcanzados por escombros. La CONRED dio detalles según sus registros sobre las personas que han sido atendidas. Hasta este momento, el sistema CONRED ha atendido un total de 23 emergencias que han afectado a 294 personas, principalmente en el departamento de Jutiapa, en los municipios de Comapa y Zapotitlán, que han sido los municipios más afectados. Desde el primer sismo se movilizó personal para poder verificar e iniciar con las evaluaciones correspondientes y análisis de necesidades para verificar qué era lo que necesitaba la población en el lugar. Se movilizó también temas de raciones de alimentos, tanto frías como calientes, la ayuda humanitaria, la habilitación de albergues y también la coordinación interinstitucional que ha sido clave para responder a la emergencia. De acuerdo al protocolo de CONRED, durante 72 horas se debe realizar un informe con análisis de necesidades en la localidad afectada, para posteriormente ejecutar acciones durante la emergencia. CONRED señala que el dato de personas en albergues varía debido a que algunas deciden irse con familiares en otros espacios. Según el INSIBUME, los sismos registrados son atribuidos al sistema de fallas geológicas vinculadas con la falla de Jalpatagua. El ente científico señala que nuestro país es propenso a sismos por la posición geográfica, donde pasan 3 placas tectónicas, siendo la de los Cocos, Caribe y Norteamericana. En menos de un mes se han originado 2 eventos sísmicos en nuestro país. El primero ocurrido el 8 de julio afectando principalmente a Santa María de Jesús, y ahora el suscitado este 29 de julio, dejando a Comapa como epicentro de la emergencia. Autoridades recomiendan seguir las indicaciones institucionales para actuar adecuadamente ante emergencias. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Y van más de 234 sismos. De hecho, ahora que estamos aquí con los panelistas, las alertas de la aplicación de INSIBUME se activan y es de revisar realmente porque muchas de ellas no son sensibles, Stephanie, y solamente recibimos la comunicación oficial de las autoridades. La verdad que yo tengo la aplicación del INSIBUME y a cada rato me llegan las notificaciones. Es algo muy importante también estar informado porque a veces llega la notificación antes de que suceda y nos puede ayudar hasta salvar vidas, ¿verdad? Yo te soy sincera, en esta ocasión no lo sentí, pero mi abuelita, por ejemplo, vive en Jalpatagua, Jutiapa, y allá sí se sintió muy fuerte. Me comentaron que sí hubieron muchas personas que se asustaron, incluso viviendas dañadas, ¿verdad? Y no digamos en Comapa y en los demás municipios de Jutiapa. También me comentaba una amiga que cuando fueron los anteriores, su suegro estaba siendo intervenido, o sea, en una operación, y tuvieron que suspender la operación y por eso se puso grave. Entonces, todas las consecuencias que trae todo ese tipo de temblores, ¿verdad? Es difícil, Roxana, a partir de esta historia que nos comparte Stephanie,
porque lo humano no lo podemos dejar fuera de todo esto, el temor, el no saber qué puede ocurrir, el salvar la vida del paciente, porque en el momento de los movimientos de tierra, una mala decisión que se pueda tomar estando en sala de operaciones puede ser crucial, determinante entre la vida y la muerte. Sí, mira, no soy médico, no sé por qué ellos tomaron esa decisión, pero el hecho de que el paciente se haya puesto grave, pues pareciera que no fue una buena decisión. En este tipo de cosas, y por eso a veces la gente cuando ve personas que hacen cosas extraordinarias, los llaman héroes, pero los héroes son escasos. Y algo que tal vez hay que distinguir, cuando en este tipo de situaciones una persona hace algo que no se espera, es cuando realmente está manifestando el amor al prójimo, porque deja de pensar en él, deja de pensar, en solo salvarme, aquí paremos esta operación y bueno, ¿qué se va a hacer? Hubo un temblor, hubo un terremoto y ya. Y lo vamos a ver en contraste con otras notas, ¿verdad? De gente que a pesar de estar en un sismo, mantienen la calma, esperan hasta dónde va a llegar y continúan con su labor a pesar de todo eso. ¿Qué se puede hacer o cómo se analiza, mejor dicho, Claudia, este comportamiento del ser humano? Porque si bien ha hecho un juramento, la vida está en riesgo y también está en riesgo la vida del paciente. Sí, ¿Qué pasa por la mente de un ser humano? Sí, miren, esto es una situación complicada porque es salvar a alguien, pero también debe salvarse esta persona. Por eso es importante tener esos protocolos. Miremos las noticias internacionales cuando sucede un sismo, un terremoto. Generalmente ellos guardan la calma. ¿Qué tan preparados están los galenos para estas situaciones? Es parte de lo que les deben pues instruir, no solo en la universidad, sino también en los hospitales. Y en el caso de Guatemala específicamente, de esta nota que vemos de Jutiapa, fíjense que yo les hago un llamado y una invitación a diputados, a los que se están preparando para ser candidatos a alcalde, a presidente, a vicepresidente, que esta es una oportunidad linda para que ellos se puedan lucir como a ellos les gusta hacerlo. Y no solo que lleguen a dar el pésame, ¿verdad? Sino pueden llevar agua, porque vieron que se necesita agua, pañales, comida, láminas. Y esta es la ocasión en la que ellos pueden decir, de veras, aquí estamos presentes. Esperemos que eso se haga, que ellos vean este programa. Sí, solo que ahí sí pudiera agregar algo. No lo van a hacer porque recordemos que la ley de procesos electorales en Guatemala, eso podría ser tomado como campaña anticipada. Pero y ninguno se va a poner en riesgo. Según esa ley no hay ningún problema porque solo se dice campaña anticipada cuando ya se hizo la convocatoria. Exacto, y cuando hay alguna bandera. No, eso es lo que está en discusión. Bueno, pero igual ya sabemos, en redes sociales están activos, ya hay alertas por eso precisamente. Pero platiquemos de lo siguiente, porque nuestro país amaneció con una alerta de tsunami después de que se registrara un terremoto en la zona del Pacífico, en el norte de Rusia. De acuerdo con el boletín emitido por INSIBUME, la zona costera del Pacífico de Guatemala tendría incremento de oleaje alcanzando hasta 1 metro de altura. CONRED señala que nuestro país puede verse afectado levemente por este tipo de fenómenos, pero llaman a la prudencia y evitar acercarse a lugares que representen un riesgo ante el incremento del oleaje y evitar caer en especulaciones que generen alarma en la población por el terremoto en Rusia. Sitios como Japón, islas de Hawái y costas del Pacífico de Chile se vieron afectados por el fuerte oleaje que llegó a la zona costera. Y estos protocolos, el anticiparse a todas estas situaciones, que vaya, los tsunamis, afortunadamente hay un tiempo de reacción, Luis Fernando, que permite las evacuaciones oportunas y que se puedan tomar decisiones para evitar tragedias. Sí, algo que podemos aprender de lo que está sucediendo hoy en el mundo es que tenemos que aprender a utilizar los protocolos de respuesta. Y los protocolos de respuesta también tienen que ver no solamente con las instituciones de gobierno, sino con la población civil, que debe aprender a seguir instrucciones. A veces los guatemaltecos son, ya nos han evacuado otras veces y no ha pasado nada. Pero es mejor que suceda de esa forma a que después estemos lamentando la pérdida de vidas humanas por no seguir instrucciones de las instituciones. Entonces esto es en 2 vías. Las instituciones deben desarrollar protocolos eficientes, pero también no solamente protocolos eficientes en papel, sino que deben de ser puestos a prueba funcionalmente. Deben de haber simulacros que les permitan a ellos evaluar y testear
cómo van a trabajar, tanto como los simulacros que hacemos, pero a una mayor escala de lo que hemos estado viendo. Por otro lado, vemos en las imágenes cómo el mar está un poquito retirado en esa área. Esa es una de las señales de un tsunami. ¿Por qué? Porque el mar se empieza a alejar y empieza a vaciar, y esa agua es la que va a venir en la ola. Afortunadamente para Guatemala es oleaje de 1 metro más de altura del promedio, no es tan fuerte, pero a embarcaciones pequeñas como pequeños pesqueros podría afectarles. Claro, porque no se tiene también esa esa no es por la costumbre, altura de las olas, no es la altura de las olas, sino la fuerza que llevan las olas. Si puede, yo vi un artículo explicando esto, porque como eso tú lo has dicho, es una alarma que atraviesa casi toda América. No es si la ola mide 1 metro, si mide 4 metros, no, es la fuerza que trae la ola por más baja que sea. Y esto obviamente para muchas de las familias, hablando en el contexto guatemalteco, porque les cambia su dinámica en el Pacífico, donde han estado preocupados precisamente por este fenómeno que puede ser considerado o catalogado como mar adentro, o bien ahora que tenemos una alerta de tsunami, Claudia. Sí, definitivamente. Recordémonos que las personas que viven cerca de lagos, de puertos, ellos pues siempre tienen el riesgo del desborde, de estos oleajes grandes. Muchas de estas personas viven de la economía informal, de lo que se vende en las orillas, de la pesca, de todo lo que genera el mar, ¿verdad? Y definitivamente en algunos lugares pues se dice comúnmente, ¿verdad? El mar se está comiendo la arena, se está llevando las casas. Estas personas especialmente deben tener ese cuidado especial. Me imagino que los que ya tienen mucha experiencia ahí saben cuáles son las épocas, porque generalmente estos movimientos bruscos, ¿verdad?, que son los que de la tierra que ocasiona el terremoto, esto se da en cambios de temporada, ¿verdad?, cuando pasa de invierno a verano o cuando hay sequía. Entonces, estas personas, por supuesto, más que las de la capital, en ese sentido, deben prepararse y saber. Yo me imagino que los que viven alrededor ya lo saben. Pero siempre es bueno recordarlo, que esto puede ser peligroso para su vida, peligroso para su negocio, y pues a prepararse. Y que hay que estar así, atentos a todo. Tenemos que ir a la pausa, quédese en Impacto Directo, regresamos después de estos mensajes. En el olvido. Así es como se sienten las familias de Los Pinos 2 en Palín Escuintla, que resultaron afectadas tras los sismos ocurridos el pasado 8 de julio. Estas familias están viviendo en carpas improvisadas con nylon porque temen que sus viviendas colapsen, pues los daños fueron severos. Las familias de Los Pinos 2 aseguraron que los temblores se siguen dando en la zona, pero con menor intensidad. Sin embargo, con el sismo de ayer, el temor volvió. Por ello no tienen más que seguir viviendo en estas carpas de nylon porque sus casas están dañadas. Hay muros con grandes grietas a punto de caer, en tanto que otros temen que estas colapsen por los daños severos que presentan. Lo peor, indicaron, es que no han recibido una solución definitiva de qué pasará con ellos. Conred vino, pero solo evaluó y dijo que eran aptas. Para mí no, porque fíjese que las paredes, columnas, esta construcción está muy mal. O sea, pues la infraestructura no sirve. En palabras correctas, no funciona. Entonces, si siguen viviendo acá con esos temblores que han habido, pues puede pasar algo trágico. Es nuestra petición nosotros, pues que tenemos miedo, ¿verdad?, de que lo que vaya a pasar. Nosotros aquí en Los Pinos 2, pues necesitamos la ayuda. La gobernadora nos vino diciendo, pues, que nos iba a ayudar con material, con lámina, y no hemos recibido ese material. Créanme que nosotros nos sentimos discriminados aquí en Los Pinos 2. En tanto, estas familias viven a su suerte del apoyo que puedan recibir de guatemaltecos o bien de organizaciones altruistas. Es el caso de este día, que recibieron víveres de parte de una organización extranjera y que tiene presencia en el país. Y mire usted todo lo que ha sido destruido, por ejemplo, así como está esto. Nosotros fuimos a visitar decenas de viviendas y lamentablemente están rajadas, están agrietadas. Fuimos a visitar la escuela, la tienen que demoler. Hay muchas necesidades y el gobierno tiene presupuesto, tiene que accionar. Nos venimos por la carretera también de Santa María de Jesús para acá, y el único que está trabajando es el Ejército de Guatemala.
Entonces, sí se debe atender las comunidades. Lo que esperan las familias es un poco de apoyo para reconstruir sus viviendas, ya sea con materiales o bien con un crédito del cual están dispuestos a pagar. Para nosotros, que sea que nos dieran láminas, ¿verdad? O materiales, pues uno trata la manera a ver cómo arregla uno mismo sus casas, ¿verdad? Porque la verdad que así como está, pues está peligroso por nuestros niños, ¿verdad? Porque nosotros tenemos niños y ellos son los que sufren las consecuencias, ¿verdad? Ahí sí que le agradecemos a Dios por la ayuda, ¿verdad? Que nos trajeron ahorita, porque la verdad ayudas ahorita aquí no hemos recibido. Para Impacto Directo informó Carlos Paredes. 22 días han pasado. 22. Hay que marcarlo en el calendario. Es de verdad indignante. A la vez, increíble que no hayan ayudado a estas familias. Con el equipo de Impacto Directo visitamos este lugar el 9 de julio. Las cosas no han cambiado y el temor es latente entre las familias. Tras los sismos que ayer se vivieron, obviamente están preocupados por lo que puede suceder, Stephanie. Las viviendas que hay que decir que no están construidas de la mejor manera, pero también el llamado de atención a las autoridades municipales, a todas las que han avalado esas construcciones, porque ellos son responsables de esto. Así es, mira, 22 días ya es bastante, ya es casi el mes y no vemos ningún resultado al respecto. No sé qué están esperando, no sé si están esperando que suceda otro temblor más fuerte o un terremoto. La verdad es que las personas necesitan de su ayuda y ese es el momento necesario para que lo hagan. Y si no lo hacen las autoridades, también hago un llamado para las personas que viven cerca, los municipios o lugares cercanos, para que se unan y apoyen a esas personas, ya sea con víveres o material de construcción también. Las municipalidades, ahora está saliendo a luz este grave problema, Roxana, de las construcciones. No se ha cumplido con los estándares. Sabemos que hay muchas necesidades por parte de las familias si quieren economizar, pero lo barato sale caro. Sale caro, porque también ahorita en el otro terremoto en Japatagua todavía hay casas de adobe, ¿verdad? Y yo comprendo, porque las personas están buscando cómo tener su casita, dónde vivir y todo. Pero es algo que deben de meditar con un poquito más de calma, ¿verdad? Ir viendo el tipo de bloque, el tipo de techo, el hierro a utilizar, porque tampoco es poner cualquier hierro. Columnas, sobre todo, que muchas de ellas no tienen columnas. No tienen columnas, hierro, tienes razón, exacto, sí. Exacto. Pero también, como tú dices, para esas columnas hay una medida de hierro. No es poner cualquier tipo de hierro, se debe preguntar bien. Ahora, la pregunta que yo me hago con lo que tú decías de las municipalidades, por ejemplo, yo sé que aquí en la Municipalidad de Guatemala hay un reglamento de construcción. ¿Será que las municipalidades todas en el interior tienen el mismo reglamento? Porque eso es algo que tiene que aprobar el Consejo. ¿Será que el Consejo de Palín, de Japatagua, de todas las áreas donde han sido dañadas, tenían eso? Si no lo tienen, es tiempo de implementarlo, empezar a revisar las casas y empezarle a exigir a los vecinos que por su propia seguridad construyan sus viviendas en base a los reglamentos que les garanticen una mayor seguridad. Pero no es tan fácil. Yo entiendo tu punto, pero no es tan fácil decir, bueno, entonces ponga tantas columnas, tanto de cimientos. No, porque, pero miren, sí calidad. Tenemos que reconocer que la mayoría de casas, especialmente del interior, están de adobe, de bloc, de bambú, pedazos de madera, son improvisadas, son hechizas. Creció la familia, entonces vamos a hacer un cuarto. Ya somos 5, entonces vamos a hacer un baño afuera. O sea, no son casas tan planificadas como las de la capital. Pero y eso tiene no porque ellos no lo quieran, sino porque también la situación económica es diferente. Entonces, sí, pero eso lo mencioné. Tenemos que reconocer que las casas de afuera Pero no Claudia, tienen eso la tiene misma que ver con la fortaleza. seguridad. Entiendo el punto del acceso económico, del dinero, pero la seguridad de las personas. Muchos de ellos pueden quedar ahí atrapados. Sí, esa parte también la comprendo, pero entonces aquí viene la parte educacional. O sea, aquí los alcaldes, miren, de veras tienen una oportunidad de brillar maravillosa, hacer capacitaciones, hablar, algunas ONG, no sé cómo podría esto trabajarse, pero es educación. Sí, es un tema que nos puede abarcar mucho tiempo, Claudia. Tenemos que hacer la pausa, quédese aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Y de los movimientos de tierra hay que hablar de lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Un terremoto de magnitud 8.8 tuvo lugar en una península rusa. Ha puesto en vilo a los países de Latinoamérica que tienen costas en el Pacífico. En varios países de este continente fueron activadas alertas de tsunami. A continuación, todos los detalles de este fenómeno que está causando preocupación.
Господи, боже мой! Un terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en la costa del extremo oriente de Rusia provocó este miércoles un tsunami con olas de 4 metros y alerta de evacuación desde Estados Unidos hasta Chile. Las autoridades rusas informaron que hubo heridos leves, pero no reportes de muertos por el sismo. Un video que ya se ha vuelto ampliamente difundido muestra a un equipo médico en una clínica oncológica. Los especialistas fueron sorprendidos por el terremoto y se observa que continúan en el área sin abandonar al paciente. Uno de ellos se aferra a la persona que está siendo intervenida quirúrgicamente, mientras todos conservan la calma. Pese al incidente, los médicos finalizaron con éxito la operación. Más de 11 horas después del potente terremoto, la alerta de tsunami fue levantada en la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia. Este sismo de magnitud 8.8 es el más fuerte en la región de Kamchatka desde 1952, según el Servicio Regional de Vigilancia Sísmica. Las olas que alcanzaron los 4 metros se adentraron hasta 400 metros de las orillas. Además, 2.000 personas fueron evacuadas. En Japón se emitió inicialmente una alerta de evacuación para casi 2 millones de personas, pero luego se rebajó la advertencia a nivel de aviso. Mientras tanto, en Latinoamérica, las autoridades de varios países emitieron alertas de evacuación para la población de las zonas costeras. México activó una alerta de tsunami, pero esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que no hay ningún daño. La isla de Pascua, territorio insular chileno donde viven unas 7.000 personas, fue evacuada. Ecuador ordenó el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas en las turísticas Islas Galápagos debido al riesgo de tsunami. En Perú cerraron 65 de los 121 puertos del país. Igualmente, autoridades de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá llamaron a los habitantes a evitar actividades acuáticas en las costas del Pacífico. La península de Kamchatka es el punto de choque de las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, lo que la convierte en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Para Impacto Directo, Ginny Sochman. Y todo esto está relacionado con el cinturón de fuego del Pacífico, donde se registran el 90% de los sismos y el 80% de los terremotos más potentes que han causado destrucción en distintas naciones. La alerta definitivamente, Claudia, que ha estado activa en estas últimas horas, generando mucha preocupación en comunidades y en gobiernos. Sí, definitivamente. El terremoto que nosotros tuvimos del 76, ese fue de 7.5, imagínense este de 8.8, el daño que pudo haber causado. Pero estoy admirada de ver la activación de los protocolos de estos países, de Rusia y de los que están alrededor. Qué rápido fue, qué manera más profesional de actuar. Ahí no tuvieron que estar haciendo tantos decretos ni estar pidiéndole permiso a tantos funcionarios porque saben que esta es una emergencia. Recordémonos que los terremotos son ese movimiento brusco de tierra que nosotros tenemos, donde hay desplazamiento de rocas subterráneas que liberan esa energía. Por eso los sismólogos, que son los científicos de la Tierra, dice que a veces es preferible que tengamos los sismos como los que pasamos ayer y semanas anterior, porque hay liberación de esta energía, a que no tengamos nada y que de repente venga un terremoto. Lo bueno de esto es de que no se han reportado todavía muertes según la nota y esperemos que siga solo así, solo daño material. Un terremoto, algo bastante fuerte, de hecho ha entrado en el top 10 de los terremotos más fuertes que se han registrado a lo largo del tiempo, lo que ha ocurrido en Rusia. Las imágenes, lo que estábamos viendo de los médicos en plena operación, de alguna manera causa impacto el ver estas imágenes, el que los médicos estén tratando de salvar la vida de una persona y ocurran situaciones de la naturaleza, Luis Fernando. Yo quiero resaltar dos cosas. Una, si te das cuenta, no pierden la electricidad. Eso significa que tienen una buena infraestructura energética dentro del hospital. O sea, nosotros no nos iría de la misma forma. Plantas. Número uno. Número dos, vemos el profesionalismo de los médicos. Creo que ahí sí no hay competencia. Al final, yo he sabido de muchos médicos que se han encontrado en sala mientras han habido este tipo de temblores y siguen atendiendo al paciente. Creo que el profesionalismo ha sido importante tanto en Rusia como en Guatemala y me sorprende mucho también ver cómo las ballenas beluga habían quedado varadas en Rusia. Entonces es impresionante
como bien lo mencionaba Claudia, el profesionalismo y los protocolos que tienen. Y ahora creería yo que debemos entender la naturaleza de un maremoto. Se da el terremoto y debido al desplazamiento de las placas tectónicas se genera el movimiento de las olas, pero eso te da algunas horas para que en lo que el mar se retira y vuelve para poder actuar y poder operar. Vemos que los protocolos han sido eficientes en estos países porque te das cuenta, mencionaban que la isla de Pascua, que está que es territorio chileno, alrededor de 7,000 personas fue evacuada. Definitivamente no fue por mar, ha de haber sido por aire. Entonces es impresionante la logística y la capacidad técnica que han desarrollado estos países. Y es que esa parte es la que nos toca que aprender como ciudadanos, Roxana. Al final de cuentas, vivimos en un país donde ocurren desastres naturales todos los años, pero parece que no tomamos en serio después de lo que hemos vivido, tanto el 8 de julio como ahora el 29. Y yo creo que es que el guatemalteco piensa que siempre va a salir avante, ¿verdad? Pero lamentablemente lo pudimos ver en este último terremoto. Una señora murió en su casa, encontraron el cuerpo de un campesino que le cayeron rocas, ¿verdad? Entonces es como tratar de realmente concientizarse uno mismo y decir, yo debo de seguir estas normas porque estoy cuidando mi propia vida. No sé qué tanto valoramos nosotros nuestra vida, ¿verdad? Nosotros aquí lo repetimos, lo vemos en rótulos pegados, con red hace campañas, pero es como que el guatemalteco tiene una poquita de necedad, diría yo, ¿verdad? Porque quien dice la Biblia que el necio se le advierte y no hace caso, prefiere recibir el daño, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, pero con esto no quiere decir que no dejemos de estarlo advirtiendo. En algún momentito las personas van a aprender. Y tenemos que aprender indiscutiblemente de todo lo que estamos viviendo, de cómo reaccionan en otros países, porque a partir de todo esto podemos tomar acciones y decisiones. Llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles. A nuestros panelistas que nos han acompañado: Roxana Sánchez, periodista; Stephanie González, abogada; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Recuerde, mañana nos encontramos aquí, 7 de la noche por Guatevisión. Pásela muy bien.